Laura, todo tuyo, gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Realmente, entre los términos que más se han repetido en esta nueva presidencia de Trump, o la expresión, una de las más repetidas, es el nuevo orden mundial, ¿no? ¿Cómo va a ser el nuevo mundo? ¿Cómo va a ser la geoestrategia, la geopolítica? ¿Hasta qué punto hay fractura? Citaba antes Gonzalo el caso del artículo de Martin Wolf, ¿no? Donde dice, bueno, es que Donald Trump se ha echado en los brazos de la desglobalización, ¿no? ¿Y en qué situación estamos? 100 días, 108 exactamente, de presidencia de Donald Trump al frente de Estados Unidos, y ha puesto al mundo contra las cuerdas. Bueno, ha puesto a su propio mercado de deuda, incluso a lo mejor al dólar americano y a las bolsas, pero lo que nos importa también es entender cómo es este nuevo orden mundial, qué hacemos, qué consecuencias va a tener para la política y para la geoestrategia. Javier, Silvia, les agradezco muchísimo que compartan con nosotros este análisis de inteligencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué puede suceder en los próximos meses o semanas, teniendo en cuenta que esto cambia muy rápido, ¿no? En las próximas horas va a haber una reunión en Suiza entre China y Estados Unidos por el tema de aranceles. Es decir, está la cuestión activa, caliente. Lo que me gustaría plantearles para que empecemos, en el peor de los escenarios, en la peor de las tesituras, aunque parece que Donald Trump ha echado el freno, ¿en qué escenario estaríamos para el mundo, para la economía, para las empresas? Javier. Yo creo que lo primero que teníamos que recordar es que estamos de nuevo en el desorden mundial, ¿no? Ya no es el orden mundial, sino el desorden mundial. Al fin y al cabo teníamos un mundo previsible en donde había básicamente dos bloques, el bloque democrático occidental, el bloque que no era tanto, un tercer bloque. En este momento resulta que Trump es básicamente amigo de Putin, ¿no? Con lo cual una noción esencial de los funcionamientos de las relaciones pues queda alterada, ¿no? Sí. Trump dice que la OTAN es una organización obsoleta, y ciertamente lo que está haciendo con respecto a los aliados de la OTAN pues es mostrarse de manera lejana, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista del funcionamiento económico, pues había también toda una serie de convenciones que tenían que ver con, pues, también con las relaciones internacionales, con las economías internacionales, con las asociaciones internacionales. Una de las primeras decisiones que ha tomado Trump es retirarse de la Asociación del Comercio, la Asociación Internacional del Comercio. Es una cosa también verdaderamente, y de otras internacionales también manteniendo una distancia muy clara con todo lo que era el mundo internacional, los valores internacionales, ¿no? Y desde ese punto de vista lo que estamos, y luego, por otra parte, lo que ha demostrado es una voluntad de mantener una guerra comercial, ¿no? Todo el tema de los aranceles, con independencia de otro tipo de valoraciones, es una guerra comercial, de una enorme torpeza, ¿no? Que él mismo tiene que reconocer, porque allí donde estábamos con esos planteamientos que afectaban incluso a países, digamos, a territorios poblados por pingüinos, en este momento abre un periodo de 90 días para reconsiderar las cosas. Sí. De manera que tenemos, por un lado, una situación grave a la cual tenemos que hacer frente y, por otra parte, una gran incertidumbre. No sabemos cómo vamos a acabar. Mi análisis, no vamos a acabar exactamente igual que estábamos, ¿no? Con lo cual tenemos que tomar una serie de medidas precisamente para afrontar la nueva situación. ¿Cuál es eventualmente la nueva situación? ¿Sí? Lo tenemos que reconsiderar también desde el punto de vista fundamentalmente europeo. ¿Qué es Europa? ¿Qué es la Unión Europea? Pues es una organización multilateral de 27 países que creen en la democracia representativa, que creen en el orden internacional, que creen en el Estado de Derecho, ¿no? Y que tienen, por otra parte, una serie de carencias. Tenemos que repensar la autonomía estratégica. ¿Tenemos capacidad de defensa? Todavía no. ¿Tenemos una capacidad económica suficiente? La estamos considerando. ¿Tenemos una capacidad unitaria? Razonablemente sí, pero tenemos que mejorarla. De manera que ahí estamos en este momento y es una situación inestable, preocupante, pero al mismo tiempo también no desesperada. Bueno, pero eso es importante, que no sea una situación desesperada, porque no sé si lo peor de la incertidumbre, Silvia, en un contexto con una mirada económica, lo hemos visto o entendemos que Trump ya ha mostrado la peor cara del daño que le puede hacer a la economía. ¿Usted qué escenario plantea como, esto sería tremendo, o ya esa fase la dejamos detrás, después del mes de abril que hemos pasado, claro? Hombre, yo quiero pensar que el Liberation Day y sus consecuencias en los mercados financieros
y en los mercados cambiarios, digamos que fue una dosis de realidad para el presidente Trump, que por primera vez se dio cuenta de que podía mandar la economía americana al traste. Y yo imagino que esto no es lo que él quiere. Y yo quiero pensar que ha podido rectificar, aunque naturalmente querrá salvar la cara o habrá intentado salvar la cara de alguna manera y seguir confiando su éxito a este tipo de medidas, de guerras arancelarias, etc. Pero Trump es impredecible. Es decir, Trump se levanta por la mañana y nadie puede leer su mente, ni siquiera sus asesores más cercanos, que no tienen ni idea de lo que va a hacer Trump al día siguiente. Entonces, esto es tremendamente peligroso. Y yo creo que es el principal peligro que en este momento está sufriendo la economía mundial. Un no saber. Él puso pausa de 90 días a estos aranceles no vistos en más de 100 años, pero ¿qué pasará al cabo de los 90 días? El mundo está sobre ascuas, todas las inversiones están detenidas, todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer este señor, me parece que es el 7 de julio. Como se ha dicho en la mesa anterior, en realidad los aranceles, esos recíprocos, toda esa batería de aranceles que puso, no los ha quitado formalmente, simplemente los ha puesto en stand-by. No sabemos si va a decidir que los quita o no. Se supone que en estos días, estos 90 días, se está negociando. Nadie sabe casi nada. Sabemos que Europa está negociando, porque lo sabemos, pero el proceso es lentísimo. Por lo tanto, yo no estoy muy segura de que el 7 de julio Europa y Estados Unidos hayan podido llegar a un acuerdo arancelario. En todo caso, digamos, el sabor de boca que se nos ha quedado después del 2 de abril y aquella fatídica semana, ¿no?, es que se puede haber provocado una crisis de deuda, por ejemplo, para Estados Unidos, porque hemos visto cómo aumentaban los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años y caía el valor de la deuda. Todo el mundo estaba vendiendo estos dólares, ¿no?, y otros activos en dólares. Hemos visto cómo también podíamos tener una crisis cambiaria, porque esto es lo más sorprendente. Cuando los tipos de interés o rendimiento de la deuda suben, se supone que el dólar se aprecia porque atrae capitales del resto del mundo a esos mayores rendimientos. Pues ocurrió lo contrario, es decir, la desconfianza en la economía americana era tal que aun aumentando los tipos de interés, el dólar se depreciaba. Esto es un oxímoron en economía, ¿no? Es casi lo nunca visto. Hombre, más que en países, pues, en fin, de dudosa credibilidad y dudosa solvencia, ¿no? No vamos a mencionar ninguno. Pero, bueno, recordemos cómo empezó la Primera Guerra Mundial, ¿no?, con un asesinato y se montó, pues, lo que ya sabemos. En economía, no voy a decir que sea lo mismo, pero casi. Es decir, un suceso que puede parecer, bueno, no nimio, pero, en fin, tampoco tan grave, pues puede desencadenar unas dinámicas que se retroalimentan y que nos pueden conducir a unas crisis espantosas. Bueno, recordemos que la crisis del 2008 pues empezó con la negativa del gobierno americano a rescatar a Lehman Brothers. Sí, había otros problemas de fondo que ya conocemos, pero esto desencadenó la mayor crisis económica que hemos tenido desde después de la Guerra Mundial. Y luego pues están los aspectos políticos a los que ha hecho alusión el embajador, y es que, claro, Rusia ya se saltó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, pero ahora resulta que Trump, principal líder mundial, principal economía mundial, le respalda. Esto no lo hemos visto nunca. Es decir, que lo que está en juego no solamente es la economía y, por supuesto, el comercio internacional, sino también cosas mucho más graves como es la seguridad mundial. Porque Trump, Putin, está enseñando el camino a otros países que potencialmente pues tengan aspiraciones territoriales. El Consejo de Seguridad no va a poner freno a eso. Si nos da tiempo, nos vamos a ir a la parte de la economía americana, pero ya, Silvia, que usted pone esas cuestiones encima de la mesa, y lo hacía antes Javier, aquí lo que nos preocupa es ese descuelgue que realiza el presidente de los Estados Unidos de instituciones, por un lado, de instituciones que
han servido, han abrazado el modelo que nos hemos dado en las últimas décadas en Occidente, pero también se ha descolgado de una serie de pactos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a afectar eso a esta reconstrucción que estamos haciendo? Lo tenemos que entender como temporal, lo tenemos que tener como estructural, porque luego hay unas empresas que se tienen que mover en ese nuevo contexto y les va a acabar afectando este entorno. Por ejemplo, si hacemos una enumeración somera, no especialmente exhaustiva, de todos aquellos acuerdos internacionales de los cuales Trump ya en estos últimos 100 días se ha separado de la Organización Mundial de la Salud, se ha separado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha separado de la Organización Internacional de Naciones Unidas que proporcionaba la ayuda a los refugiados de Palestina. Dentro de los Estados Unidos ha cerrado la agencia que financiaba precisamente las necesidades sanitarias del pueblo americano. Se ha retirado de la Organización Mundial del Comercio. Y por otra parte, también se ha retirado del Tribunal Penal Internacional, entre otras razones porque el Tribunal Penal Internacional tiene entre sus condenados, entre sus procesados, a dos personajes que son amigos de Trump. Uno es Putin y otro es Netanyahu, ¿no? De manera que desde ese punto de vista hay una retirada, por otra parte una retirada sorprendente, porque si nos retrasamos 80 años en la historia de la humanidad, ¿de dónde salen las Naciones Unidas? Fundamentalmente de los Estados Unidos, de una voluntad de ordenar el mundo de acuerdo con planteamientos perfectamente comprensibles y respetables, que en este momento los Estados Unidos están abandonando, ¿no? Y por otra parte está creando también una serie de relaciones, por ejemplo, se lleva bien con Putin, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con...? Hay que recordar también que, por otra parte, tenemos un problema muy grave con Naciones Unidas. Naciones Unidas no puede seguir conviviendo con el hecho de que uno de los 5 miembros permanentes esté presidido por un criminal de guerra, según el Tribunal Penal Internacional, que es Putin. ¿Qué es lo que pasó hace 3 años, cuando iba a decir la Unión Soviética, pero en el fondo digo la Federación Rusa, invadió Ucrania? Que se produjo la ruptura del orden internacional. Y resulta que cuando llega Trump al poder, una de las primeras cosas que hace es declararse amigo de su amigo Vladimir. De manera que esa es la situación que estamos contemplando en este momento, que no digo yo que sea irreparable, es reparable, pero ¿quién tiene la voluntad o la capacidad, o quién debería tener la capacidad de corregirla? Europa, la Unión Europea. Con todas las dificultades, no tenemos autonomía estratégica en este momento. Tenemos que contemplar que, al fin y al cabo, los Estados Unidos ya no son muy amigos de la OTAN. Tenemos que ser nuestros propios amigos de la OTAN. Sabemos que tenemos que corregir al mismo tiempo también toda una serie de divergencias de tipo económico. Sabemos que tenemos que progresar en la unificación europea hasta llegar a una especie de federación europea. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está nuestra esperanza desde el punto de vista de seguir viviendo lo que hemos vivido en los últimos 80 años? De estabilidad, de paz, de democracia, de prosperidad. En este momento, en la Unión Europea. Tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Luego, don Javier, le voy a preguntar si estamos preparados en Europa para tomarnos en serio este camino, pero antes, Silvia, precisamente en ese descuelgue que realiza Trump o de las instituciones o de los pactos, ¿cómo hacemos la lectura y la mirada económica de las consecuencias que puede tener esto? Porque al final sabemos que la economía, las decisiones de las empresas, al final están muy ligadas al contexto en el que nos encontramos. Por supuesto, las empresas tienen en este momento un reto extraordinario, porque además la Organización Mundial de Comercio ya estaba un poco tocada del ala, y en esto hay que ser justos. Ya Obama, en la época de Obama se negó a nombrar jueces en el órgano de apelación del sistema de resolución de diferencias de la OMC. O sea, la OMC venía tocada ya desde Obama, pero Trump ya le puso el certificado de defunción en su primera etapa. Ahora la OMC sencillamente está desaparecida. Es un think tank, pero
poco realmente puede hacer para resolver los principales problemas del comercio internacional. Y, por lo tanto, las empresas, claro, las quejas que ponen los países en la OMC, por ejemplo, cuando un país hace dumping o cuando un país subvenciona a sus empresas, quien da la voz de alarma son las empresas que están padeciendo esos efectos. Entonces, las empresas se encuentran desasistidas, porque saben que la OMC en este momento no está para arbitrar ningún tipo de problema del comercio internacional. Pero las empresas están obligadas a hacer sus mapas de riesgos y a considerar todos y cada uno de los riesgos. El mundo en este momento, aunque antes comenté que estaba en stand-by, pero esto no le exime a las empresas de tener que ir pensando en planes B, planes C, planes D, y la dificultad está en valorar cuáles son los riesgos que tenemos. Y yo creo que uno se tiene siempre que poner en lo peor. En este momento, para mí, lo peor, desde el punto de vista de lo que las empresas tienen que enfrentar, es que haya una guerra arancelaria descontrolada. Es decir, que esta pausa de los 90 días no haya servido para que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo, o Estados Unidos y la Unión Europea no lleguen a un acuerdo, o Estados Unidos y grandísimos países emergentes y otros que están afectados por esta batería de aranceles. Y no es fácil eso, pero las empresas, por ejemplo, un riesgo que corren es, oye, a lo mejor tengo que cambiar mis cadenas de suministro. Yo creo que en este momento Estados Unidos ha quedado fuera de las cadenas de suministro con este tiro que se ha pegado con esos aranceles, que no lo olvidemos, es un impuesto. Y todo el que haya estudiado microeconomía sabe que los impuestos tienen dos efectos inmediatos: caída de la producción y subida de precios. Y esto es lo que va a padecer y está padeciendo ya Estados Unidos, cuyo crecimiento en el primer trimestre ya ha sido negativo y la inflación ya le ha subido un punto. Pero esto son cosas que las empresas tienen que tener en cuenta. Y, por ejemplo, tener planes B, C, D para nuevos proveedores, en caso de que los proveedores, por ejemplo, China. Claro, China en este momento es un elemento un poco peligroso porque se va a quedar sin un mercado extraordinario que es Estados Unidos y como sea va a intentar inundar el resto del mundo con su producto. Resto del mundo y pienso, por ejemplo, en la Unión Europea. Claro. Si la Unión Europea se defiende de esa inundación de producto barato, querrá poner aranceles. Claro, y hablando de ese nuevo orden mundial con el desorden mundial que tenemos, ¿no? Y vinculándolo a las nuevas cadenas de suministro, algo nos choca, ¿no? Al resto del mundo decimos, pero Trump, con su objetivo, sabemos que quiere reducir el déficit comercial, sabemos que quiere reindustrializar el país y el mundo dice, pero que no vas a reindustrializar de la noche a la mañana, que el coste de la mano de obra que tienes en Estados Unidos no es el coste de la mano de obra en Asia. Pero no sé, Silvia, si esto ha saltado por los aires de tal manera que sí en el largo plazo va a haber un impacto en las cadenas de suministro. Se mirará menos a China y a lo mejor se va más a la India, a ver qué pasa con Vietnam y con Camboya, ¿no? Con esos países que se han convertido en las verdaderas fábricas de las gigantes multinacionales americanas. Se va a ir reordenando de aquí a el fin de la década que viene. Veremos un cambio, entiendo, en los actores económicos y en esa cadena de proveedores. No me cabe la menor duda. Es decir, en este momento China, como proveedor de producto final, producto de consumo o de productor de inputs para Estados Unidos, pues ahora mismo hay empresas muy potentes que pueden aguantar ese arancel porque venden un producto que es imprescindible, con márgenes altos y pueden encajar un impuesto adicional, pero muchísimas no. Entonces van a tener que suministrarse con otros países. Ya con Trump número 1 lo hicieron mucho con Vietnam, sí, lo hicieron países ASEAN, pero Estados Unidos no está ya para que le hagan trampas. Entonces, pues por ejemplo, yo creo que hay que pensar en la India, donde empresas como Apple ya han llevado el 20% de su producción, ¿no? O empresas como Volkswagen, etc. Es decir, yo creo que India va a ser una beneficiaria de este cambio en las cadenas de suministro. Potencialmente en Norte de África, me parece que se ha mencionado también en la mesa anterior, porque pasa una cosa, la guerra arancelaria va a llevar a subidas de precios en el mundo entero. No hay ninguna duda. Y en Europa, donde estamos preocupados por la competitividad, pues las empresas van a tener que mejorar su competitividad. Y una de las maneras es deslocalizando
partes de la producción, seguir en el proceso de deslocalizar hacia países un poco más baratos. Y Estados Unidos va a tener que hacer encaje de bolillos. Entonces, la idea de Trump, esta idea fantasiosa, que es del siglo XIX, por otra parte, de poner aranceles para reindustrializarse, eso ya no funciona. Eso puede tardar 10 años. Y además, montar una fábrica de cero en Estados Unidos, y con esto ya me callo, es muy complicado, porque, claro, ha puesto un 25% de arancel al acero, con lo cual la construcción se ha encarecido muchísimo. Va a expulsar a 59 millones de inmigrantes. Es decir, la mano de obra se va a encarecer muchísimo. Las infraestructuras americanas son malas. 1 de cada 3 puentes hay que rehacerlo. Entonces, bueno, y la red eléctrica, estamos hablando en España de la red eléctrica, pues en Estados Unidos también esa red eléctrica hay que modernizarla y mejorarla porque de vez en cuando tienen cortes de luz. Es decir, montar desde cero una fábrica donde hace años que no la había, tarda muchísimo tiempo y además no va a ser competitiva. Antes de que nos vayamos a si Europa está madura o en la vía adecuada para seguir adelante con la convicción del orden mundial que nos habíamos dado en las últimas décadas, ese camino de Trump hacia la reindustrialización, a su vez poniéndole coto a la entrada de inmigrantes que sabemos que son mano de obra en estados tan importantes como California, cala mucho y él sigue en sus 13 de que esa es la vía y es el camino, don Javier. Bueno, varias cosas. Silvia tiene razón. Es decir, eso de la competitividad. ¿Por qué esa obsesión de la competitividad? Es decir, a mí me parece muy bien que cualquier país, incluyendo los Estados Unidos, procure acabar con la deuda y con el déficit, ¿no? Pero no debería ser el elemento central de la política económica, porque al fin y al cabo los Estados Unidos sigue siendo la mayor y la mejor de las potencias económicas mundiales, a pesar del déficit y a pesar de la deuda. Y segundo, no hace falta una guerra comercial para acabar con la deuda y el déficit. Se puede seguir, se puede negociar, se puede hablar, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de atacar a todo el mundo, que es lo que está haciendo, ¿no? Desde ese punto de vista a mí me parece fundamental que, claro, en el fondo lo que está haciendo es entrar en un camino que, con independencia de los resultados internacionales, que a mí me parecen enormemente complicados y negativos, pero desde el punto de vista interno americano son enormemente complicados, enormemente complicados. Es decir, en el fondo lo que está haciendo, por ejemplo, gran parte de estas decisiones que están tomando suponen, la economía de los Estados Unidos no es exactamente la economía que nosotros conocemos en Europa, ¿no? Que al fin y al cabo han ido desarrollando toda una serie de medidas de cobertura social que ayudaban a la población americana. Todo eso está desapareciendo en este momento. Y mis amigos americanos me dicen que ya se está viendo pobreza en las calles. No digo yo que hubiera desaparecido en nuestros tiempos, en mis tiempos, pero hay pobreza en las calles. De manera que la primera víctima van a ser ellos mismos, ¿no? De manera, y eso va a conseguir que efectivamente se convierta en una especie de gran potencia productora de todos. Bueno, suponiendo que eso sea así, van a durar no 10 años, sino 40 años, ¿no? ¿Y eso a qué conduce? Pues conduce a una situación que, desde el punto de vista fundamental, es enormemente negativo para ellos, aparte de lo que consiga también negativamente para el resto de la humanidad. De manera que yo creo que hay que tener en cuenta desde ese punto de vista también, bueno, yo creo que por otra parte él mismo se da cuenta de los errores, ¿no? Esto de los 90 días en vez de un día para otro, pues es que se han dado cuenta ellos mismos, el mismo entorno, se han dado cuenta de que eso no va. Y luego hay un elemento también que debemos tener en cuenta también, es decir, la élite trumpiana, por llamarla de alguna manera, está jugando al negocio personal, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que he visto en estos últimos días es que Washington, como todos sabemos, es una ciudad donde hay una infinita cantidad de asociaciones, ¿no? Eso está muy bien y tal. Bueno, ha creado, la familia Trump ha creado un nuevo club donde por el módico precio de $500,000 anuales uno se puede apuntar porque a través de esos $500,000 puede tener acceso a cualquiera de los responsables gubernamentales del gobierno americano, ¿no? O sea, que están vendiendo. ¿Qué están haciendo en este momento los dos hijos mayores de Trump? Están visitando uno Europa del Este y el otro el Medio Oriente, precisamente para hacer negocios absolutamente personales
desde el punto de vista de la promoción de sus intereses en esos mundos. De manera que, y mientras tanto, la ayuda a la cobertura médica ha desaparecido, han cerrado el Departamento de Educación, han tomado medidas que, por otra parte, afectan de manera muy negativa a una gran parte de la población. Todo tipo de organizaciones oficiales donde se hablara del español han sido cerradas, ya no hay página del español. Eso fue en horas, ya ¿no? no hay web del español en la Casa Blanca. Eso es Trump, de manera que tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo desde el punto de vista interno, tenemos que tener en cuenta lo que nos afecta, y yo sí creo, con independencia de dónde venga y de dónde estoy en España, estoy en Europa, la responsabilidad europea para acertar con una modificación razonable de la vida internacional que garantice estabilidad y paz es la Unión Europea. Claro, y entonces aquí llega la defensa, la autonomía estratégica de Europa, que viene un poco provocada por la continua presión de Trump de oigan ustedes, inviertan más en defensa, ¿no? Algunos expertos como ustedes nos dicen, bueno, nos habíamos un poco entregado a los brazos de Estados Unidos para que ello nos protegiera, ¿no? Y ahora en Europa nos tomamos en serio, oye, venga, pues vamos a invertir en defensa, a ver de dónde vamos sacando, cómo vamos canalizando esos fondos que van destinados a la inversión, pero en el foco está España, está Alemania, está Francia. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el tejido productivo por aquello de que dicen tiene efecto multiplicador, ¿no? ¿Qué pasa en esta tesitura? Porque cómo reacciona Europa va a depender también este nuevo, que la fractura sea menor, ¿no? la que provoca la presidencia de Trump. Sí, efectivamente. Aquí, claro, estamos denostando a Trump, se mire como se mire, pero yo quiero romper una lanza a favor de él. Es lo único bueno que voy a decir. Es que le ha obligado a Europa a despertarse en el tema de la defensa. Porque es cierto que durante 80 años pues Europa se ha beneficiado del paraguas nuclear que brindaba Estados Unidos. Y se ha beneficiado de que Estados Unidos es quien ha cargado con el grueso del esfuerzo de inversión y gasto en capacidades militares que son las de la OTAN, que son las que le protegen a Europa. En ese sentido, pues quizá tiene razón Trump en que lo que procedía era un poquito más de reparto de las cargas. Él lo ha llevado al extremo, diciendo, oye, yo no os voy a defender, espabilad. Y en eso estamos. Entonces, en Europa ahora nos encontramos con que tenemos que gastar 1,5 puntos más de PIB en defensa, pues 300.000 millones más de gasto en defensa al año. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Tenemos que cambiar la arquitectura de nuestras instituciones de defensa, es decir, la política de seguridad y defensa común pues funciona con la unanimidad, pues habría que quitar la unanimidad porque si no es inoperante. Bueno, y discúlpeme, Silvia, ya que estamos en un entorno económico, que esos fondos lleguen también a nuestras empresas, ¿no? Porque si hay más fondos, pero al final compramos a las empresas americanas, que lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero estudiar en qué manera puede impactar aquí en la tecnología o... Pero nos va a llevar mucho tiempo porque hay capacidades que no tenemos, que no tenemos en modo alguno. Misiles de largo alcance, sistemas antimisiles, sistemas de posicionamiento satelital, hay algo pero nada comparado con Starlink, ¿no? En fin, y por supuesto las capacidades nucleares, solo Francia es un país nuclear, porque el Reino Unido está fuera, entonces volver a ser nucleares de pleno derecho, pues nos puede llevar por lo menos 10 años, porque las capacidades de Francia son de Francia, y Francia siempre ha dicho que eso es de ellos, y lo van a usar como quieran. Es verdad que Macron ahora está lanzando un mensaje de que, bueno, lo compartiría, sí, pero no te puedes fiar porque en cualquier momento también no te puedes poner en manos de un solo país, como hemos visto, por otra parte, pues con Rusia y con China, etcétera, ¿no? Entonces, el esfuerzo es tremendo y, sobre todo, que hay que renunciar al interés nacional, que es otro principio de la política de seguridad y defensa común. Es que cada país gasta en lo que quiere y como quiere. Y tenemos replicados pues, los tanques, los aviones caza, los tipos de munición. No somos eficientes. Y tenemos que quitar esta fragmentación y consolidar la industria de defensa, que significa fusiones. Y en eso
lo hacemos fatal. Lo hacemos fatal porque cada país mira para sí y llevamos un hábito, un mal hábito de décadas de que cada país mira para sí. Pero hay que hacerlo. Pues antes de que vayamos con preguntas de la audiencia, si alguno de los asistentes quiere plantearles alguna cuestión, precisamente, Javier, ¿estamos en el estado de maduración suficiente política en Europa para, bueno, pues, trabajar de manera conjunta como un área global en cuestiones que han aflorado a raíz de esta nueva presidencia de Trump, como puede ser la defensa o la propia idiosincrasia europea va a hacer que, bueno, pues cada país tiene que estar también a su situación interna? Yo creo que la Unión Europea está comenzando a reaccionar y a responder, ¿no? Yo creo que en este momento hay un sentimiento que no es perfecto, también de los 27, pues hay alguno que flojea, ¿no? Por decirlo suavemente, ¿no? Pero yo creo que en este momento hay una conciencia muy clara de que la responsabilidad europea es central, no únicamente para el mantenimiento de los intereses europeos, sino para los intereses del mantenimiento de la paz en el mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista también hay que reconocer lo inmensamente importante que han hecho los Estados Unidos, pero también lo inmensamente importante que ha hecho Europa para atender a los intereses de los Estados Unidos. ¿Para qué sirven las bases en España de Rota y de Morón? Son bases americanas, ¿no? No digo yo que estén en contra de nuestros intereses, pero son bases que defienden fundamentalmente intereses americanos, que nosotros también compartimos, ¿no? Pero hay que recordar que no ha sido únicamente una especie de servicio que gratuitamente nos han prestado, sino que también ha habido una combinación de intereses, ¿no? En ese momento, desgraciadamente, esa combinación de intereses está, creo yo, desgraciadamente, prácticamente rota, ¿no? Y tenemos que tener las medidas correspondientes. Autonomía estratégica. Pero mire, en este momento Europa no tiene un arma nuclear. Hay un país que tiene un arma nuclear dentro de la Unión Europea, que es Francia, ¿no? Pues vamos a ver si los franceses, y ya han indicado algo al respecto, están dispuestos a europeizar su artefacto nuclear, ¿no? Entre otras razones porque por primera vez que yo recuerde en las relaciones internacionales ha habido una referencia que a mí me parece enormemente grave, de un líder internacional, que naturalmente se llama Putin, diciendo que no va a utilizar el arma nuclear. Nunca nadie en estos últimos 80 años ha anunciado si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Disuasión. Disuasión. Para que nos dejen vivir en paz, en libertad y en prosperidad. Cosa que en este momento, desgraciadamente, tiene enemigos en el mundo y ciertamente también en Europa. Ahí tenemos que trabajar. No digo yo que lo vayamos a conseguir, tenemos que conseguir también una federación europea. No podemos seguir con estos términos confederales, ¿no? Tenemos que tomar también medidas para todos aquellos que en este momento, por ejemplo, son amigos de los rusos. Habrá que hacer algo con los húngaros, por ejemplo, o con los rumanos, si efectivamente el que gana las elecciones es un prorruso. Pero la responsabilidad central, no únicamente para nosotros, sino para un proyecto de seguridad y de proyección de estabilidad en el mundo, está en Europa. Y espero que hagamos caso a eso. Bueno, fractura, geoestrategia. Silvia nos decía, al final, algo positivo de Trump es que Europa despierta. Javier nos decía, bueno, estamos en una situación que preocupa, pero que no es desesperante, ¿no? Y ustedes nos ayudan a dibujar este nuevo desorden, esta nueva geopolítica. Muchas gracias. Yo creo que algunas preguntas de la audiencia seguro que entran, ¿no? Seguro que Vamos a pedir un aplauso para Silvia, Javier y Laura. Gracias. Hay que ver cómo hemos dejado a Trump, ¿eh? Sí. Ahora me pide un café y no le invito. Que se lo hagan en el club del $500,000. Exactamente. Oye. Bueno, tenemos 10 minutos para plantear las preguntas que consideréis oportunas, reflexiones. No sé si alguien se atreve a romper el hielo. ¿Tenemos a alguien que levante la mano? Aquí. Judith se anima a hacer esa primera pregunta. La tenemos aquí en primera fila. ¿El fondo también había otra? Ahora nos vamos a pelear por preguntar. ¿Por quién empezamos? ¿Quién tiene micro? Allí al fondo. Pues cuando quieras, por favor. Hola, buenos días.
Bueno, muy interesante las intervenciones y la pregunta es la siguiente. Si estamos, y parece que sí, en el principio del fin de la hegemonía política y económica de Estados Unidos, siendo pragmático, ¿qué es lo nuevo que viene? Y pongo una nueva variante que nos ha comentado, y es el tema demográfico. ¿Es India la gran tapada? El año pasado pasó en población por encima de los 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, y eso hay que unir que China, con la política demográfica que ha tenido, probablemente en los 30 o 40 siguientes años se vaya a 1.100, 1.200, y India siga creciendo. Ese incremento poblacional en la primera democracia del mundo puede tener su impacto económico y político. Javier, Silvia. Bueno, primero, yo no descartaría, y no descarto en absoluto, la conveniencia e incluso la necesidad de seguir manteniendo relaciones fluidas y productivas con los Estados Unidos de América, ¿no? Vamos a ver lo que pasa también. No soy profeta. Trump tiene 3 años por delante. Él querría tener más, porque ya lo ha dicho, que él no sabe si tiene que respetar la Constitución americana, lo cual también es una aproximación curiosa. Pero vamos a ver lo que pasa. Yo creo que al final, dentro de 3 años, pues habrá unas elecciones y seguramente él no ganará. Por lo menos yo deseo que no gane. Segundo, este tipo de procesos son difícilmente reversibles. Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una vez que se ha iniciado un determinado proceso, con todos sus defectos, con todos sus problemas, pues de todas formas se crea una cierta dinámica y es muy difícil volver para atrás. Nosotros mismos aquí en España ya lo sabemos, ¿no? De manera que cuando acabe la era Trump, démosle 3 años, pues el país habrá cambiado. ¿Será el mismo país que hemos conocido en estos momentos? Yo creo que no. Y consiguientemente tenemos que tomar también las medidas correspondientes para reorganizar lo que es la paz y la prosperidad en el mundo, ¿no? Y efectivamente el caso de India es un caso a considerar, ¿no? Y yo desde ese punto de vista me aproximaría mucho más a la India que a China, ¿no? China tiene un proyecto autocrático, y no lo olvidemos, que naturalmente y afortunadamente no se traduce en fórmulas bélicas, pero se traduce en fórmulas de presencia, ¿no? Las presencias chinas en este momento en África son realmente oprobiosas, oprobiosas. Y si recorremos el campo español, nos encontraremos no únicamente con los chinos, con todos los respetos y el máximo de los cariños que nos hacen un gran servicio, sino con toda una serie de instalaciones industriales chinas que están cubriendo mucho territorio económico, mucho territorio comercial y mucho territorio social. Yo investigaría lo de la India. Naturalmente existe Australia, existe Nueva Zelanda, existe Japón, existe Canadá, que ya le ha dicho a Trump que no está en venta, cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Tenemos Japón, tenemos Corea del Sur, es decir, no estamos solos en lo que es el principio de la democracia. De manera que andemos por ahí, pero al mismo tiempo también seamos conscientes de que no es que el mundo se haya acabado, el mundo está cambiando. El mundo que hemos conocido prácticamente hasta ahora está cambiando. ¿Qué va a ser de la OTAN? Pues tiene que ser, la OTAN seguirá siendo, espero que siga siendo, debe seguir siendo una organización fundamentalmente europea, en donde cabe Canadá, por cierto, cabe Canadá, y eventualmente si Australia quiere sumarse, pues también cabe. Pero por ahí tenemos que ver. Es decir, yo no sería filosóficamente pesimista, no sería catastrofista, pero al mismo tiempo creo que lo que tenga que ocurrir dependerá en gran medida de lo que nosotros decidamos, ¿no? Silvia. Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente si nos remontamos, no a mucho, en 1989, cuando cae el telón de acero, etcétera, pues el mundo efectivamente pasó de ser bipolar, es decir, el bloque occidental y el bloque soviético más o menos, Guerra Fría, pues ya era el mundo del hegemón, que era Estados Unidos, y un poco pues, en una postura más dependiente pues todos los demás. Parece que había triunfado el modelo de economía de mercado, todo el bloque soviético y de Europa del Este pues se había de alguna manera convertido a esta economía de mercado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en 2001 ingresa China en la OMC y ingresa
porque, y lo tengo que decir, Occidente fue muy ingenuo, porque pensábamos, si metemos a China dentro del sistema, la OMC, China cambiará, se va a crear una clase media y dentro de poco pues, habrá demandas de más libertad, de más democracia dentro de China, y es un favor que le hacemos al mundo. Pero la verdad es que no fue así, y China aprovechó la pertenencia a la OMC pues para mejorar sus exportaciones de una manera espectacular, como sabemos, hasta el punto de ahora es la segunda economía del mundo, pero a base de trampas, a base de subvencionar a las empresas, darles créditos baratos de bancos públicos, hacer dumping. Y en Occidente pues le hemos dejado hacer. Y la OMC no tiene, digamos, la arquitectura, la organización necesaria para haber detenido eso. O sea, tenemos varios deberes. Tenemos que reformar la OMC. Yo quiero decir una cosa, creo que Trump pues, no va a durar eternamente, va a ser esperablemente un blip en la historia y además ahora tiene unos pleitos montados porque está utilizando una ley de emergencia que no viene al caso para poner sus aranceles. Es decir, espero que podamos recordar al Trump como un mal recuerdo y vendrán otros dirigentes en Estados Unidos que convertirán a Estados Unidos en lo que merece ser, un gran país, un gran líder que nos ha enseñado y nos tiene que enseñar todavía muchísimas cosas. Entonces, tal como yo veo esto, pero si continúa esta deriva de Trump, sospecho que el mundo va a volver a una especie de guerra fría, donde en vez de Rusia o la Unión Soviética va a estar China. Sí, va a estar el bloque occidental, esperemos que con otro líder, y después va a estar el bloque de China empoderado en parte por culpa de Occidente. Y de nuevo nos vamos a tener que entender, aunque sea un régimen autocrático, etc. Uno hubiera pensado que, en fin, las clases más pudientes en China pues, tendrían ansias de libertad, no serían nacionalistas, pero nos hemos encontrado con que no. El otro día leía un artículo de estudiantes chinos en Harvard, que hay muchísimos, pues dices, hombre, ¿se van a apuntar al sueño americano? Para nada. Cuando vuelven a China, pues vuelven más entusiastas todavía con el modelo chino y su líder. O sea que en ese sentido yo tengo pocas esperanzas de que China pueda, digamos, asemejarse un poco más y ser más demócrata. Pero veo esto, nueva guerra fría con bloque occidental y China. Ojalá no sea así y ojalá aprendamos a entendernos. Pues nada más, no tenemos tiempo para más preguntas. Sí, nos queda unos segundos para aplaudir a Silvia, Javier y Laura por esta mesa redonda y por acompañarnos. Muchas gracias.